Docente, muy buen día. En esta oportunidad, mi grupo y mi persona vamos a hablar sobre una comparación entre dos papers. El primer paper es el 21, que titula Las barreras comerciales y su impacto en las exportaciones peruanas del año 1992 al año 2002, y el paper 27, que titula La economía política de las barreras comerciales en Perú del año 2000 al año 2015. Se hará un análisis crítico de cada una de ellas y luego se hará una comparación entre estas dos. Bueno, voy a analizar el impacto de las barreras comerciales sobre las exportaciones peruanas durante el periodo de 1992 a 2002. Bueno, en la primera diapositiva se puede ver el contexto general, pues el paper presenta el contexto del estudio, en el que parte de la reducción progresiva de los aranceles a nivel internacional como resultado de las rondas del GATT, o sea, en sus siglas en inglés es GATT, pero es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneras y Comercio, y la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. Bueno, en el caso peruano, al ser una economía abierta, el proceso ha sido muy intenso, pero también ha permitido que una gran parte de las exportaciones ingresaran a los mercados internacionales con unos aranceles muy bajos o cercanos a cero. Pero si nos enfocamos en un enfoque más crítico, el estudio señala que esta liberalización arancelaria no se tradujo en un fuerte crecimiento exportador, lo que plantea lo que se plantea es que se deberían analizar otros factores restrictivos. Y acá aparece el problema central de lo que se desarrolla en el paper, que es el aumento de las barreras no arancelarias, como es el mecanismo de protección comercial. Bueno, en la segunda diapositiva se introduce lo que es el enfoque econométrico del estudio. Es que es uno de los aspectos clave que los autores utilizan. Es que no solo utilizan una sola estimación, sino tres especificaciones econométricas que van a ayudar a complementar el estudio, y así va a haber la evaluación va a ser más eficaz en cuanto a la robustez de los resultados. Y bueno, críticamente, esto va a fortalecer el análisis porque evita que las conclusiones dependan de un único modelo. Y es así que se muestra que cada barrera no arancelaria impuesta por el socio comercial reduce el valor de las exportaciones peruanas y que tiene un efecto mayor al de los aranceles. Y esto es porque los aranceles ya se encuentran en niveles muy bajos. En la tercera diapositiva se podría decir la más importante, pues a partir del modelo de gravedad y de la estimación en dos etapas, los resultados muestran que el coeficiente asociado a los obstáculos técnicos del comercio es negativo en la mayoría de las estimaciones, por lo que la beta 3 es menor de cero, y que va a indicarnos que los obstáculos técnicos impuestos al Perú reducen las exportaciones, pero los coeficientes asociados a la armonización de estándares muestran signos mixtos, lo que sugiere que los beneficios de los estándares comunes no solo se materializan en en el largo plazo. Y es así que se puede confirmar que los obstáculos técnicos operan en el corto plazo como costos fijos de entrada que expulsan a los pequeños exportadores. Bueno, en la cuarta diapositiva o sea, se puede ver que se hace la pregunta, ¿no? De que por qué las barreras no arancelarias afectan más al Perú. Y la razón principal es la estructura exportadora vulnerable del país, pues se concentra más en bienes intensivos, como son los recursos naturales y trabajo poco calificado, sectores donde los obstáculos técnicos van a ser más frecuentes. Además, existen asimetrías institucionales que elevan los costos, y pues para las empresas peruanas es mayor frente a a la de los países desarrollados. Y bueno, criticando este estudio, este paper,
se puede sacar una conclusión de que las barreras no arancelarias no solo reducen las exportaciones actuales, sino también las exportaciones potenciales, limitándose así la diversificación de la productiva y las exportaciones. Bueno, en resumen, se podría decir que las barreras no arancelarias, especialmente los obstáculos técnicos, son el principal freno estructural al comercio exterior peruano, con un impacto mayor que los aranceles. Ahora analizaremos el paper sobre la economía política de las barreras comerciales en Perú durante el periodo del 2000 al 2015. Este es un estudio que explora cómo factores políticos e institucionales influyeron en la liberalización comercial de nuestro país. Bien, comenzamos aclarando que la política comercial de Perú basa su estrategia comercial en tres pilares fundamentales. Primero tenemos la liberalización comercial unilateral, donde Perú decidió reducir sus aranceles y las restricciones al comercio por iniciativa propia, sin esperar acuerdos con otros países. Esta estrategia nos permitió abrir rápidamente el mercado interno, abaratar insumos y bienes importados e incluso fomentar la competencia. La liberación unilateral fue impulsada principalmente por el Ministerio de Economía y Finanzas, priorizando la estabilidad económica. Como segundo pilar tenemos los acuerdos comerciales preferenciales, los ACP, que además de la apertura unilateral que hubo, el Perú firmó acuerdos comerciales con diversos países y bloques económicos. Estos acuerdos eh, permiten que los productos peruanos ingresen a otros mercados con mayor facilidad, con menores aranceles o sin ellos muchas veces, así otorgando ventajas frente a países que no cuentan con acuerdos. Los ACP consolidaron la apertura comercial, dieron mayor seguridad a los exportadores, aunque también limitaron la posibilidad de aplicar políticas proteccionistas. Como tercer pilar, tenemos a las políticas de promoción de exportaciones, que estaba orientado a fortalecer la capacidad exportada de nuestro país a través de programas de apoyo, facilitación del comercio y fortalecimiento institucional, donde el Estado buscó principalmente impulsar las exportaciones no tradicionales. Ahora vamos a ver un contexto y evolución comercial. En este periodo, nuestro país consolidó la apertura comercial, como mencionamos, con los tres pilares. Los datos analizados en este estudio también muestran una tendencia bastante clara, donde mientras el arancel promedio cayó de 13.5 a 2.2%, las barreras no arancelarias como eh, requisitos sanitarios o técnicos aumentaron del 8.5% a ser un tercio de las líneas arancelarias. Además de que nuestro país mantuvo una estructura arancelaria escalonada, es decir, más alta para bienes de consumo, media para bienes para insumos y baja para bienes de capital. La hipótesis central de este trabajo es que la liberación no fue un proceso meramente técnico, sino político, ya que fue impulsado principalmente por un Ministerio de Economía y Finanzas que estaba fortalecido y liderado por ministros con convicciones liberales y además estaba respaldado por grupos económicos exportadores. También debido a la alta informalidad laboral que existía y existe, con la falta de representación de los consumidores también que facilitaron ese proceso al no existir una oposición organizada. Bien, tenemos dos actores durante este periodo que fueron determinantes. Por un lado, los nuevos grupos económicos, que eran conglomerados con gran poder de mercado, que influyeron a través del lobby y financiamiento político. También dentro de estos grupos habían intereses contrapuestos, que eran exportadores a favor de la apertura y productores locales buscando protección. Por otro lado, también estaba el Estado a través del MEF y el MINCETUR, los cuales actuaron de manera coordinada y con una visión liberal clara, asegurando así la continuidad de la apertura. Bien, los hallazgos empíricos o resultados del modelo econométrico de este estudio
fueron primero que hubo una mayor penetración de importaciones que se asoció con más barreras comerciales, lo que sugiere que los sectores más expuestos buscaban protección. También las empresas proveedoras presionaban por protección, mientras que las compradoras y los exportadores impulsaron la liberalización. Bien, también finalizando, los indicadores laborales no fueron significativos, como mencionamos, confirmando que existía una poca influencia de los trabajadores, además de que se mantuvo la estructura arancelaria escalonada que mencionamos con mayor protección para bienes de consumo. Las conclusiones a las que se llegaron con este estudio fue que, primero, la apertura comercial peruana de este periodo del 2000 al 2015 fue impulsada por el MEF y grupos exportadores, con una moderada oposición de productores locales que ralentizaban el proceso. Si bien el modelo generó crecimiento y estabilidad macroeconómica, no logró reducir la informalidad laboral ni transformar la estructura productiva. El reto actual que se busca lograr es combinar la apertura comercial con políticas que promuevan el empleo formal, diversificando así el sector económico, con mayor inclusión social y avanzando hacia un desarrollo más sostenible e integrador. Y bueno, continuando con la exposición, ahora vamos a hacer un análisis complementario de las dos investigaciones ya tocadas anteriormente. Primero, existe una comparación conceptual entre estos dos papers. El primero, las políticas económicas de las barreras comerciales en el Perú, está centrada en el origen endógeno de la política comercial, explicando desde el modelo de sustitución de importaciones que impuso Velasco Alvarado durante el año 1980, empezando desde ahí cómo tuvimos barreras comerciales y después hablando del modelo que instauró Alberto Fujimori durante el año 1990 con su liberalización comercial. Además, en este paper también se habla de que el MEF, como ya fue explicado antes, fue la guía y el pensamiento liberalista que tuvo también fue clave para poder lograr la liberalización comercial. Como segundo, las barreras comerciales y su impacto en las exportaciones peruanas, el segundo paper a analizar, está concentrado más que nada en los resultados que tienen estas barreras comerciales y enfocándose principalmente en dos puntos importantes, los cuales son las barreras no arancelarias y los obstáculos técnicos al comercio, mostrando que sí existen resultados de que las barreras no arancelarias están creciendo más que las barreras arancelarias, que de hecho están disminuyendo, y esto nos demuestra que las barreras no arancelarias son más dañinas para el libre comercio. Ahora, la principal diferencia también entre estas dos investigaciones viene a ser su pregunta. Mientras que en la política económica de las barreras comerciales en el Perú, se pregunta por qué, pese a los beneficios del libre comercio, el Perú mantiene una estructura de protección diferenciada entre sectores. Esto se puede explicar claramente por las empresas favorecidas que, que tienden a manejar las políticas económicas del Perú. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que las políticas económicas del Perú están influenciadas por dos sectores o dos grupos. Primero son las empresas más grandes que tiene el Perú, como podría ser Alicorp, el Grupo Romero, etcétera, que influyen en las políticas, buscando la mayor exportación para poder beneficiar a sus empresas, mientras que la población en general, como las pequeñas empresas, buscan el proteccionismo. ¿Por qué buscan el proteccionismo? Porque son sectores no tradicionales o sectores que no poseen la tecnología adecuada para poder competir con el extranjero como digamos en el modelo de shareholding, en el que países como digamos la India, que produce arroz en cantidades increíbles, no puede competir en precios el Perú contra eso. Los pequeños productores de Ica y de las pampas de la costa. A eso se refiere con la estructura de protección diferenciada, tanto para un sector como para el otro. En el segundo paper, la pregunta de investigación viene a ser cómo afectan estos aranceles y especialmente las barreras no arancelarias al valor de las exportaciones peruanas.
Un ejemplo claro de esta pregunta de investigación viene a ser los productos de sectores primarios que se exportan a Europa, que tienen estándares de calidad muy altos, en especial la palta, la naranja y diferentes productos que el Perú está exportando a Europa, que tienen estándares de calidad bastante altos, tanto en tamaño como en cuidados, una agricultura sostenible, etcétera. Que esto genera barreras no solamente a las exportaciones tradicionales, de las cuales ya estoy hablando, sino también a las exportaciones no tradicionales, que también se afectan bastante por estas barreras no arancelarias y los obstáculos técnicos al comercio. Pero no todo es una diferencia entre estos dos papers, ya que los hemos analizado junto a mi grupo más que nada por la complementariedad que tienen ambos. Dos puntos muy importantes que viene a ser el punto económico y econométrico y el punto de las políticas económicas. El primer paper nos habla del modelo Hecheroli, que se explica durante todo el paper, en donde, como nosotros ya sabemos, un país produce exhaustivamente el bien que tiene en exceso, mientras que importa el bien en el cual tiene escasez. Mientras que el modelo Stolper-Samuelson nos habla de que una apertura comercial va a beneficiar a un factor abundante, mientras que va a perjudicar al factor escaso. O sea, un poco en contra, ¿no?, del modelo Hecheroli. Pero esto se explica bastante bien cuando se habla de políticas económicas, ya que ese es el dilema por el que pasa la MEF, por el que pasa el Estado al momento de impartir sus políticas económicas. Ahora, el modelo de factores específicos nos explica de que los factores de un sector no pueden ser movidos a otro y el costo de trasladar estos factores a otro lado o mantenerlos, por así decirlo, genera costos muy altos. Y este también es un problema dentro de las políticas económicas y del libre mercado. Mientras que en las barreras comerciales y su impacto en las exportaciones peruanas se basa en un modelo de costos comerciales como el modelo de gravedad, o sea que los países más grandes intercambian entre sí mismos y así, las ventajas comparativas que tiene cada país frente al otro y las barreras no arancelarias como un arancel implícito, como se explica dentro de este paper. ¿Y cuál sería una explicación conjunta, ya habiendo analizado cuáles son las diferencias y las complementariedades? Primero, que la investigación de las políticas económicas de las barreras comerciales en el Perú nos muestra que hay sectores que tienen mayor presión política. Bueno, los sectores con mayor presión política obtienen más protección. ¿A qué se refiere esto? Que la población más grande, por así decirlo, en el Perú, son las pequeñas empresas. Digamos, como un ejemplo, pongo que las MIPYMES en el Cusco son más de 93.000 solamente dentro del Cusco. Estas fuerzas laborales ejercen una gran presión sobre el Estado para que pueda protegerlos de las importaciones que traen costos muy baratos en comparación a lo que ellos ofrecen. Como segundo punto, la política comercial no maximiza el bienestar agregado, claro, obviamente, porque hay beneficios detrás. Hay preferencias por ciertas empresas que modifican, como ya lo dije, las grandes empresas, modifican estas políticas a su favor y que las barreras reflejan un equilibrio político. Un equilibrio tanto en le vamos a dar mayor beneficio a las exportaciones o protegemos a nuestros productores nacionales de las importaciones. Y ahí se encuentra ese equilibrio. Y como segundo, en las barreras comerciales y su impacto en las exportaciones peruanas, los aranceles ya no son un problema. Como ya se ha explicado antes eh, por mi otra compañera, los aranceles están disminuyendo y el libre comercio crece cada vez más. Pero esto ya no es el problema. El problema ahora son los obstáculos y las barreras no arancelarias que generan incluso mayores costos marginales a las empresas que quieren introducirse en nuevos mercados internacionales. Las barreras no arancelarias reducen significativamente las exportaciones, no solamente en sectores tradicionales, como ya le había explicado, sino también no tradicionales del Perú, como
productos ya procesados, que son productos que normalmente no exporta el Perú. Solamente nosotros dominamos en la exportación tanto de minería como de sector primario, agricultura, etcétera. Y por último, que los costos comerciales siguen siendo altos, justo por estas barreras que están poniendo. Digamos, no solamente hay que hablar de las barreras que tiene el Perú frente a otros países, también hablemos de las barreras que tienen otros países frente al Perú, especialmente en Sudamérica. Pero, ¿quiénes son los ministerios o las entidades encargadas de limitar estas barreras no arancelarias dentro del Perú? Unos ejemplos claros serían la SENASA, o sea, no, 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 ya, SENASA, el Ministerio de la Producción, que es llamado Produce, y el Ministerio de Agricultura, que es MINAL. Estas empresas, bueno, no empresas, sino entidades públicas, estas entidades públicas lo que hacen es también generar barreras no arancelarias a otros países, porque tienen estándares para que un producto entre al Perú. Y eso también genera barreras no arancelarias. Y bueno, ¿cuáles son las implicancias que tienen para el Perú estas dos investigaciones? Primero, que la apertura comercial formal no garantiza un acceso efectivo a los mercados, porque digamos, el tratado que se tiene en la CAN no introduce dentro de sus aspectos las barreras no arancelarias, como ya le había dicho, como, como la SENASA, como Minagri, como Produce y diferentes entidades que regulan las importaciones, mejor dicho. La segunda implicancia sería que la política comercial está condicionada por los intereses internos, que también ya fue explicado. El tercer punto sería que las barreras no arancelarias reemplazan a los aranceles como instrumentos de protección. Esto es muy importante, ya que ¿dónde se introducirían mayores barreras no arancelarias para proteger a las pequeñas empresas dentro del Perú? Obviamente va a ser a las empresas que son más pequeñas y que su ganancia no es tanta. ¿Esto para qué? Para que estas empresas puedan crecer y como las estás protegiendo de las importaciones, dentro del Perú sí va a crecer y va a ser un éxito, no solamente económico dentro de la localidad, sino también del punto de vista social y cómo está siendo visto el Estado. Como último punto, que las economías con menor capacidad institucional enfrentan mayores costos de cumplimiento. Esta es una aclaración muy importante, muy, muy importante dentro de lo que estábamos analizando yo y mi grupo, y es que la capacidad institucional está muy relacionada a la burocracia dentro de los trámites, porque alargar los trámites hace que las empresas se desalienten y que mientras menos barreras al comercio existan, va a existir más barreras burocráticas de trámites. Y es un análisis al que hemos llegado de una manera muy indirecta, lo cual también podría ser un punto de comprobación a futuro para saber si lo que hemos llegado, bueno, a la conclusión a la que hemos llegado es correcta o no lo es. Y bueno, como una conclusión final y como una recopilación de todo lo que ya indiqué, primero, que el comercio internacional no puede analizarse solamente desde el punto de vista de la eficiencia económica, sino también tenemos que verlo desde el punto de vista de la economía política y de las políticas económicas que se aplican dentro de nuestro país. Así que tenemos que analizarlo no solamente desde qué puede beneficiar más y cuál es el máximo beneficio que podemos conseguir, sino también tenemos que analizarlo desde el beneficio social que, que debe tener nuestro país frente a los demás países. Mientras que el primer paper, como ya le dije, nos está explicando la política detrás de las barreras comerciales y de los tratados comerciales que tiene el Perú frente a los demás países. El segundo nos demuestra que estas barreras tienen efectos negativos. Y si regresamos de nuevo a la primera investigación, estos efectos negativos se crean para generar proteccionismo a las pequeñas empresas. Así que esta relación entre los dos papers es bastante fuerte. Y bueno, en conjunto,
Los papers analizan que el libre comercio es deseable solamente, pero en teoría, porque debe existir estas barreras para las importaciones. Y como ya le había dicho antes, políticamente es costoso, justamente por lo que dije, las barreras burocráticas a los trámites a largo plazo, y económicamente es incompleto si no hay reformas institucionales. Como ya le había aclarado al inicio de mi exposición, durante la época de Velasco Alvarado existía unas barreras muy fuertes al comercio, lo que limitaba bastante las importaciones. Y esto no es bueno. Así que para esto llegó la reforma institucional y la nueva constitución política implantada por Alberto Fujimori. Y como lo dice el segundo paper, el el modelo liberalista en el Perú nació en una conversación, en una sala en donde se encontraban los asesores de Alberto Fujimori, Carlos Boloña y Alejandro y Hernando de Soto, me equivoco, Hernando de Soto. Ahí nace el liberalismo del Perú. Y muchas gracias.